Nacha Guevara, bienvenida. Hay gente para aplaudir aquí suficiente. ¡Eh! Muy bien. Nacha, qué Gracias. placer tenerte con nosotros. El placer es mío, señor. ¿Qué es el éxito? El éxito, yo creo que se mide por la cantidad de días felices que uno ha vivido. En la escuela nos enseñan muchas cosas, pero no nos enseñan a ser felices, que es el propósito de la existencia. Y nuestras creencias y lo que observamos desde pequeños es en general que para una mujer, por ejemplo, es casarse bien, tener unos niños, tener una carrera tal vez, para el hombre tener una carrera, tener una familia, después los dos comprar una casa, después una casa más grande, después un auto más grande, después un barquito, después una casita en Punta del Este, igual a ser feliz. Cierto. Nadie nos enseñó, primero sé feliz y después ve qué es lo que querés hacer. Después ve cuáles son tus reales necesidades. Tal vez la plenitud de sentirse feliz pide otras cosas. Y a cada uno le pedirá algo distinto. No una cosa como de manada, de que todos tenemos que tener lo mismo, hacer lo mismo, la misma zapatilla, la misma hamburguesa, la misma canción. Somos individuos, somos seres únicos. Pero hay algo que es común, la búsqueda de la felicidad. Todo lo que hacemos, en el fondo, es en la creencia de que nos va a hacer más felices lograr esto o hacer aquello. Pero yo creo que el éxito de una vida se mide por los días de felicidad que tuvo. Que en los tuyos me imagino que son muchos días de felicidad porque tú llevas cumpliendo tu propósito de vida y tu misión de artista por mucho tiempo. Cuando sacas el balance de qué es lo que más feliz te ha hecho, ¿dónde van los escalones de prioridades en la vida de Nacha Guevara? A veces las cosas más sencillas, lo que he aprendido es que las cosas más sencillas son las que lo hacen a uno más feliz. El observar la naturaleza, el entender, el mirar el cielo de vez en cuando, cuando se puede, el compartir algo con un amigo, la soledad bien entendida, son momentos de enorme felicidad. O sea, la felicidad es más sencilla de lo que nosotros hemos creído. Pero por tener una mente complicada, porque la hemos complicado mucho, a veces el camino hacia eso, hacia lo sencillo, hay que desandar cosas. En realidad, cuando ya somos adultos y nos damos cuenta, lo que tenemos que hacer es desaprender una cantidad de cosas y recordar las cosas que sabíamos cuando éramos niños y que nos habíamos olvidado. Y esta es una Nacha Guevara que yo descubrí preparándome para la entrevista, porque de tu vida artística, bueno, pues estás en todas partes y has hecho noticias y titulares, no solo en Argentina, en París, en Estados Unidos, en Broadway, en fin, en todas partes del mundo donde tú has llegado con tu maestría artística. Gracias. Pero tienes esa otra maestría, que es la maestría de vida, de esa introspección en búsqueda de tu identidad y de conocerte. Y ahí es donde yo digo, ¿hasta dónde es Clotilde Acosta, tu verdadero nombre, Nacha Guevara? ¿Cuál de esos dos personajes realmente refleja tu mayor identidad? En algún momento de la vida tuve esa crisis típica que se puede tener entre la persona y el personaje. Y descubrí en ese momento que las virtudes que yo más valoraba estaban en el personaje y estaban a la hora de actuar. La mayor generosidad, la mayor entrega, la ausencia del ego a la hora de trabajar, la necesidad de no convencer a nadie ni de agradar a nadie, que son aspectos de la personalidad que yo valoro mucho. Y del otro lado estaba la persona. Y esa fue mi batalla entre Nacha y Clotilde, pero esa batalla terminó. ¿Terminó cuándo? Sí, porque soy una, pero no soy una solo Nacha Clotilde, soy una conmigo, soy una con el universo, soy una con todo lo que vive. Soy un instrumento de la vida que está aquí para perpetuar la vida, para nuevas acciones que extiendan la creación. Cuando uno comprende eso, ya no hay tanta división entre cómo me llamo, cómo no me llamo, quién soy, quién era mi papá, si lo conocí a los 46 años, cómo me tocó conocerlo. Todo eso empieza a borrarse, porque esas son
los pasos que tuvimos que recorrer para entender que en verdad somos uno con todos, con todo lo que vive. ¿Por qué conociste a tu papá a los 46 años? Porque mis padres se separaron. Esa no la sabías, ¿eh? ¿No? Ah, ¿ves? ¿Quieres que le hablemos ahora o en el programa que siga? Es que el programa que siga, cuando tú regreses a Miami, a lo mejor hablamos de lo que hoy se quede. Pero la conversación fluye y eso me interesa. Sí, claro. Es una historia interesante. Bueno, mis padres se separaron cuando yo era muy pequeña. Tenía 6 meses. Mi madre se vino a Buenos Aires. Yo nací en Mar del Plata. Mi madre se vino a Buenos Aires conmigo y mi padre se quedó con mi hermana mayor en Mar del Plata. Pero no fue una separación, fue una ruptura. Fue algo que nunca se reconcilió. Por lo tanto, nunca lo conocí. A los 25 años tuve mi primer encuentro con él. Un encuentro muy fallido, muy raro. Y a los 46 años, cuando volví del exilio, esperé, como espera siempre un hijo que no ha resuelto esa relación, que después de tanta aventura, de tantas cosas vividas, de tantas cosas que habían pasado, apareciera este hombre de alguna manera. Y no apareció. Entonces un día le dije a mi hermana, con la que por suerte hemos reconstruido la relación, le dije, llévame porque hoy es el día en que lo voy a conocer. Y me aparecí en su casa y fue una cosa muy movilizadora, muy fuerte, muy frustrante en muchos aspectos. Descubrí que ese no era el padre que yo había idealizado, que era un padre que tal vez en el tiempo me di cuenta que fue mejor que no lo conociera. No hubiera sido quien soy tal vez si lo hubiera conocido. Claro. De modo que todo sucede por algo. Pero tenía que cerrar ese capítulo. Y hablando, por ejemplo, mencionas el exilio. Antes de hablar del exilio, yo quiero hablar de tu boina y del apellido artístico Guevara. ¿Tiene algo que ver el Guevara de Nacha Guevara con el Che Guevara? Eso me lo preguntaron, recuerdo, siempre tuve un interrogatorio en la DOPS, en la Policía Política Brasileña, cuando estuve en Brasil y estaba exilada, y esos dos gobiernos, que eran dos gobiernos de dictadura, se comunicaban. Entonces, cuando llegué allá, me detuvieron y tuve un interrogatorio. Y la primera pregunta que me hicieron fue esta que me estás haciendo. Es que esa pregunta ni siquiera se me había ocurrido antes. Pero ahora te miro la boina. Lo de la boina, yo también ahora lo asocio. Te miro la boina y digo Guevara, y Guevara es su nombre artístico. ¿Y de dónde viene el Guevara y qué relación tiene con Che Guevara? No, con Guevara solo tengo la relación de la época, la admiración a ese hombre que fue un idealista, que inspiró a mucha gente, y fue un fallido homenaje a mi padrastro, que se llamaba Guerrero, y después me di cuenta también, porque lo tomé muy temprano el apellido Guevara, que no me decidí a hacerlo completo, solo tomé la primera sílaba. Una pena, debería haberlo hecho completo. Pero no fue por Ernesto. Fui amiga de la familia de Ernesto, conocí a su padre, pero no fue por él. Pero esa misma pregunta me hicieron y me tuvieron un largo rato haciendo. Un largo rato, no tan corto como ahora. Con un revólver aquí diciéndome. Yo cuando escucho la palabra libertad me pongo muy nervioso, y me mostraba el revólver. Increíble. Sí, y se llamaban doctores entre ellos, los dos interrogadores. Doctores. Rarísimo. Y cuando nos despedimos, él me dijo, uno me dijo, usted me hace acordar a Juan Sebastián Gaviota. Una cita poética que se mandó el policía. Porque quieres volar muy alto, más alto que las demás gaviotas, será, ¿no? Y luego el otro me dijo, yo soy el doctor Castro, y me da la mano. Y yo le digo, ¿usted se llama Castro, como Fidel? Sí, me dice. ¿Y entonces usted por qué no se lo cambia también? Porque lo que ellos me proponían era que me cambiara el apellido. Y el otro se llamaba Castro. Entonces digo, cámbiatelo tú también. Y vamos a hacer una primera pausa. Nosotros no te vamos a tener detenida por el interrogatorio. No. Vamos a la pausa y regresamos conversando. Y aunque me llame Guevara. Los tiempos han cambiado, Ismael. Pero quiero leer, y mucho que han cambiado. A Dios. Quiero leer algunas frases de críticas de personalidades importantes, como el mago de Broadway, Harold Prince, que dijo: "As talented a singing actress as I ever seen", tan talentosa como una actriz musical como las que he visto. Y bueno, por Andy Warhol también, Nacha Guevara recently swept New York off its feet at a special concert. O sea que acabaste con Nueva York, arrasaste con Nueva York en un concierto. Está también por acá el de Kurt Davis, New York Post: "Guevara es la creme de la creme, stunning, a virtuoso performance, sin Nacha, sin Nacha".
Increíble todas estas críticas que has podido amasar durante una larga carrera, y yo estoy de acuerdo con una que dice por acá, una de las grandes, una bestia de escenario. Ricardo Cantalapiedra, El País, porque tuve la oportunidad de verte en acción claro, en Tango Porteño, Glorias Argentinas, y tus 2 homenajes, y de eso vamos a hablar cuando regreses, de lo que está pasando con Nacha Guevara en este 2014, que está lleno de planes para ti. Sí, la vida es planes. Exactamente. Volvemos enseguida con más de Nacha Guevara, acá, desde Buenos Aires. Gracias por estar de regreso con nosotros. Estamos conversando en toda esta primera parte del programa con Nacha Guevara, por supuesto aquí desde Buenos Aires, bellísima como pueden verla, multifacética como posiblemente única que es Nacha Guevara, afamada por interpretar en teatro por más de 22 años a Eva Perón, así como todo su extenso trabajo actoral, musical, con el profesionalismo que te ha caracterizado, Nacha. Y la verdad que hay mucho que hablar contigo. Mencionaste el exilio y yo digo, ¿qué se siente vivir en Argentina cuando tú sufriste lo que fue el exilio no por decisión propia, sino porque tuviste que irte en medio de la dictadura? El exilio es de las cosas que más me ha enseñado. Es sin duda la experiencia de vida más fuerte que me ha tocado vivir y a la que le estoy muy agradecida. No a quienes me lo impulsaron, claro, pero sí a la experiencia y a la manera de vivir esa experiencia. Aprendí tantas cosas de la vida, del arte, de conocer gente que jamás hubiera conocido de otra manera, de conocer culturas, porque una cosa es viajar, una cosa y otra es vivir en los lugares. Y dejar afectos y dejar hermanos en todas partes donde he estado. De modo que yo tengo un agradecimiento enorme. De nuevo, lo que te dije acerca de mi padre, no sería quien soy si no hubiera tenido esa experiencia. Es que yo creo que eres ciudadana del mundo porque viviste en el mundo. Exacto. No porque lo viajaste, sino porque viviste en el mundo. Creo que eso debería ser obligatorio. No creo que nada deba ser obligatorio, pero eso le daría una oportunidad. Todo el mundo debería tener el derecho de viajar y de intercambiar culturas. Cierto. El derecho, pero no es para todo el mundo, ¿eh? Hay gente que no, tú dices que hay gente que no le gusta. Hay gente que no se atreve, porque hay gente que se siente cómoda con sus únicos códigos. Y para tú ser ciudadano del mundo tienes que sentirte salir cómodo de tu con área el cambio. De comodidad. Exactamente. Hay que salir siempre del área de comodidad, porque al tiempo de estar en tu área de comodidad y cuando la conoces mucho, ese área se vuelve muy incómoda. Y hay que dar el salto, porque la vida es expansión. Hay que salir siempre a un área desconocida. Nacha, eso es lo que tal vez no lo hubiera hecho nunca yo eso, ¿eh? Es verdad. Esta patada que me dieron me obligó a hacerlo y a crecer en todas direcciones. ¿Cuántos países viviste fuera? Viví en México, viví en España, viví en Estados Unidos y viví en Puerto Rico. O sea que tuviste un poquito de todo. Sí, 15 mudanzas en 10 años, cambios del colegio de los niños, fue una aventura muy... Cuando la miro de lejos, digo, ay, ¿cómo pudimos? Y a veces que me asusto, porque me asusto como cualquier persona, digo, ¿pero de qué me asusto yo si salimos de esa? Qué bien. ¿Cómo están tus hijos? Muy bien, tengo 3 hijos maravillosos. Tengo la familia que quiero tener. Es una familia que no es apegada, que es muy libre, que estamos cuando nos necesitamos, que nunca damos consejos si no los pedimos, que respetamos mucho las decisiones del otro. Así que es la familia que yo quería tener. Qué bueno escuchar a alguien decir eso. Sí. ¿Verdad? Y es una familia que por lo que me describes no es bajo los cánones más tradicionales de nuestras familias latinas. No, porque además tengo un hijo de distintas parejas, pero son muy hermanos. Son profesionales buenísimos, viajan por el mundo, quedaron con el síndrome de viajar, o sea, son también ciudadanos del mundo. Algo que me enorgullece es que si los soltamos a las 4 de la mañana en Shanghái, ellos van a saber resolver la situación, porque desde muy temprano pudieron y tuvieron que resolver situaciones muy difíciles. Hablando de situaciones difíciles, ¿es Nacha Guevara una idealista? Digo porque Nacha Guevara también se puede decir en su resumen política. Sí, pero eso ha cambiado muchísimo en el tiempo. ¿Por qué renunciaste al cargo público que ganaste? Porque no soy para la política. Soy una libre pensadora y quiero seguir siendo una libre pensadora. La libertad para mí, Ismael, es el bien más preciado.
es la última frontera del ser humano, es lo que siempre seguimos buscando y siempre se agranda más y siempre está más lejos, pero es la búsqueda también, porque libertad y felicidad son sinónimos. Verdad, libertad y felicidad son sinónimos. Y yo encontré que en el mundo político hay que hacer tal cantidad de concesiones, de negociaciones, que no estoy lista para eso, no estoy lista para eso. No hubiera sido útil y me hubiera sido muy infeliz. Y como te dije al principio, mi vida es ahora la búsqueda de la felicidad. Qué bien. 2014, veo un año lleno de proyectos, por ahí escuché algo de música, ahora tú me vas a contar, sé que hiciste un cambio en una película para México y también estás en Tango Porteño, que tuve la oportunidad de ir a verte y de conocerte después que terminó el espectáculo y confesarte que me hiciste llorar con ese gran final de homenaje a Evita. La verdad, impresionante. Gracias, gracias. Mi especialidad es hacer llorar, en el escenario. Porque yo sé, cuando lo dije, me miraron así. No, en la vida trato de que no. Pero en el escenario tengo esa característica de tocar cierta fibra del alma del otro. Eso, y para eso somos artistas, para eso hacemos lo que hacemos, para comunicarnos desde un nivel no personal, sino más universal. Estás también en un reality show. Estoy en un reality, eso ha sido un gran cambio. De Bailando por un Sueño. Eso es novedoso en tu vida, ¿no? Sí, muy novedoso. Muy novedoso. Me ha enseñado muchas cosas también. Por ejemplo, ser protagonista es muy lindo. Pero no ser protagonista también es muy interesante. En ese programa el protagonista es Marcelo Tinelli, que es su conductor. Y el jurado tiene su rol, pero no es protagonista. Yo creo que en la vida hay que aprender a hacer las dos cosas, protagonista y no protagonista. Entonces soy una observadora, sobre todo, y es mucho más relajado no ser protagonista, porque las grandes responsabilidades las lleva ahí el conductor. Entonces eso me gusta, porque es más relajado. Luego, ese programa yo digo siempre que es como un país en miniatura, donde sucede todo a la vez, todo junto. Es como el tango de Discépolo que dice que la Biblia y el calefón todo junto. Bueno, el programa es ese, es como un espejo de aumento, una realidad magnificada, pero toda junta. Entonces, cuando uno lo ve desde ese lugar, y no como lo ve la cámara, porque la cámara solo capta lo que capta, pero uno ve 360, es como un festival de realidades completamente diferentes, que hace también que uno se ponga más flexible y que cambie sus puntos de vista. Pero es cierto, entonces, mira, yo le publiqué una nota que decía aquí, Tinelli versus Nacha Guevara, el conductor de Bailando por un Sueño está molesto con los aportes del jurado, quien en público siempre lo deja pagando. ¿Es cierto esto o es parte de la...? No, es parte del juego. Otra cosa que me está enseñando eso es a no hacer caso a todo lo que digan. Exacto. Porque como persona más del teatro y de medios más restringidos, digamos, de llegada, no tienes esa exposición brutal. Claro. Y a veces nos cuesta, sobre todo actores de mi generación, que solo llegamos a donde llegamos haciendo publicidades de nuestro trabajo, de nuestros proyectos, pero no exponiendo el trasero en la ventana, como es hoy. Entonces nos cuesta mucho esto, pero también lo estoy flexibilizando y aprendiendo a que eso no tiene ninguna importancia, que en realidad no tiene ninguna importancia y que se olvida al mismo tiempo que se lee. Se olvida, ¿crees que al mismo tiempo que se lee? Me encanta. Me dijeron que tú no tienes problema, y de hecho también lo vi en una nota, en decir cuántos años tengo, como sabía que ibas a preguntar. ¿Cuántos años tienes? Y yo soy muy cauteloso en eso porque, claro, si sé que hay una mujer que se siente incómoda en que le toquen el tema de la edad, créeme que no lo haría. Pero cuando un gran amigo me dice, no te preocupes, que Nacha no se va a molestar, y está orgullosa además de decir que cumplió 74 años. Hace pocos días, el 3 de octubre. El 3 de octubre, que lo acabas de cumplir. ¿Y sabes por qué yo quiero traer el tema? Porque ojalá mucha gente aprenda a vivir y a entender la vida como tú lo has hecho. Sí, eso depende de muchas cosas, creo. Primero, buenos genes. Luego, saber cuidarlos, los buenos genes. Yo soy vegetariana hace más de 40 años, casi 45 años que soy vegetariana. Soy meditadora hace más de 30 años. Y he dedico siempre un tiempo de mi día, a veces más, a veces menos, pero siempre algo de mi día, a aprender cosas nuevas. Yo cuando me vaya quiero que en la lápida mía pongan fue una eterna aprendiz. Muy bien. Eso es lo que quiero. Entonces siempre estoy aprendiendo cosas nuevas.
En realidad no se puede ser joven si no se tiene pensamientos jóvenes. Claro. Ningún cirujano ha hecho todavía el milagro de darte pensamientos jóvenes, porque esa es nuestra propia responsabilidad. Yo tengo el poder de elegir lo que pienso. Yo tengo el poder de elegir cómo me siento. Yo sé que cuando esto se dice crea mucha turbulencia porque la gente tiende a darle tanto poder a lo de afuera que se olvida el poder que tiene dentro. Claro. Pero aún los creyentes en Dios, ¿eh? Yo siempre digo que hay gente que es tan creyente en Dios que son parásitos de la fe. Porque no hacen nada por su interior y todo es una oración vacía hacia que Dios llene tus vacíos. Y yo siento que la espiritualidad es una co-creación. Es co-creación. La religión nos dice, ayúdate, que te ayudaré. Dame una señal, ¿viste? Te dice, dame la señal de que estás disponible, exacto, de que estás abierto, de que no vas a ofrecer resistencia. Dame la señal. Y cuando la señal se da, y se da con consistencia, y se puede dar desde cualquier religión, se puede dar desde cualquier creencia, y se puede dar sin la religión. No es necesario la religión para entablar el diálogo con el universo. También se puede hacer desde uno. Cada uno elige lo que le viene mejor y lo que está listo para tener en ese momento. Pero se nos ofrecen caminos todo el tiempo hacia ese lugar, y a veces no los vemos. Pero en verdad una mente joven es una mente que no tiene, cuyos pensamientos no tienen miedo, que no ofrecen resistencia, que tienen los menores prejuicios posibles, que son libres, que creen en lo que están pensando. El poder del pensamiento, el pensamiento crea la realidad. Eso es lo que vamos a aprender en este milenio, creo. Que somos capaces de crear nuestra realidad a través de los pensamientos que tenemos. Completamente. Esa será la gran revolución de la humanidad. Yo creo que estamos viendo como el amanecer. Y es bueno ver el amanecer. Totalmente de acuerdo contigo, y ya quedamos en que nosotros, independientemente de las cámaras, vamos a estar conectados y a seguir hablando de esto, porque como tú... Nosotros vamos a ser amigos. Es lo que quiero ser, aprendiz de la vida como tú hasta el día en que nos vayamos terrenalmente de este mundo. Se habla de Nacha Guevara y la gente asocia evidentemente a Eva Perón, porque por más de 20 años, 22 años, tú me corriges. He hecho mucho tiempo el personaje de Eva. He escrito la obra que se hizo aquí, que se llama Eva, que es lo que nosotros llamamos la verdadera historia de Eva. Que no es Evita, la de Broadway, para nuestra audiencia internacional. ¿Por qué nunca se hizo Evita aquí? No lo sé. No lo sé. Pero es porque en el musical de Broadway, Eva Perón es... es un poquito vapuleada. Sí, o sea, la imagen de ella es como una mujer trepadora. Porque perfecto, todavía aquí no hay nadie. Pero era una mujer extraordinaria, sin duda. Como los extraordinarios, con grandes virtudes y con grandes defectos. Claro. Esos son los extraordinarios. Y los extraordinarios son también aquellos seres que se atreven a mostrar su dualidad. No que esconden lo que no les gusta a ellos debajo de la alfombra. Y ella en ese sentido fue muy abierta, muy franca, muy rebelde. Llegó a la política por caminos no políticos, lo cual la hizo llegar intacta, y entonces mantuvo esa frescura. Yo estoy agradecida a ella sobre todo desde el lado de la mujer, porque las mujeres antes y después de Eva en este país son completamente distintas. Son mujeres, mi generación, que se crió con Eva en el poder, entendió donde se debe entender, no por la mente, ni por la información, ni por lo que decían, sino por lo que presenciaba y vivía. Entendió que la mujer era igual al hombre, porque al lado de Perón había una mujer que tenía el mismo poder que él. Exacto. Y esa fue una información que entró por el camino que debe entrar, que es el camino de la transformación. Transformó una generación de mujeres. Las mujeres no eran iguales. Cuando Eva llega a la Argentina, en 1934, las mujeres no solo no votaban, no podían trabajar, no podían heredar sin pedir permiso al marido. Era una situación, las leyes de justo se llamaron, era una situación tan atrasada. Y en pocos años, esta mujer irrumpe en el mundo político y en el mundo social y hace esta transformación que las mujeres realmente... todos los países tienen estos resabios machistas, pero la transformación aquí empezó más rápido que en los países de Latinoamérica, mucho más rápido. Ahora creo que ya se empató. Quiero despedirte, pero preguntándote nada más cómo está el corazón de Nacha.
¿Está lleno en relación más íntima de amor, de pareja? No, no tengo pareja. ¿No tienes pareja? Hace mucho tiempo que no tengo pareja. ¿Eso significa que no hay sexo ya? Eso también significa eso. Y también significa que se puede vivir sin tener sexo. Sí. También es una elección. Pero puede ser sexo tántrico. También puede ser. Claro. Sigue siendo sexo. Sí, pero diferente. Diferente. Tal vez es eso. No te puedo contar ahora, pero bueno. Cuando tomé unos seminarios con Chopra, exacto, había un montón de mujeres que estaban en esta misma situación y que creíamos que habíamos renunciado al sexo para siempre. Ajá. Pero no era así, porque vino una invitada de Deepak y empezó a hablar de las relaciones del futuro sexuales y del nuevo mundo, cómo van a ser. Y nos juntamos nosotras y dijimos, es por eso que eso es lo que estamos buscando. Eso queda para otro programa, sí, entonces. Ese programa puede ser muy jugoso. Va a ser muy jugoso. Nacha Guevara hablando de las relaciones sexuales del futuro que a lo mejor ya están en práctica en el presente. Sí, claro, siempre. Muy bien. No son mayoría, pero ya están. Muy bien. Ya están, ya hay pioneros. Nacha, qué placer conversar contigo. Te espero igual, en Miami. Igual. Para seguir la conversación. La seguimos, y señor. nos veremos en algún momento en algún evento de Deepak Chopra, sí, que señor. ya somos ambos discípulos de Así Chopra. Es, gran un maestro. gusto tenerte con nosotros. Un placer. agradecimiento, un gusto, un placer y te deseo lo mejor. Gracias, éxitos. Y considérame tu amigo desde ya. Así mismo. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos con más de esta hora de Cala, recibiendo a otra mujer que también, donde pisa, hace noticia. Moria Kazan, la gran vedeta argentina. Ya volvemos.